Buenos días. En esta mañana quiero, de nuestro devocional de los sábados, compartir en esta mañana el tema el pecado imperdonable. Hay la tendencia a ponerle grados a los pecados o colores o pecados veniales, pecados mortales y así sucesivamente, ¿verdad? Quizás hay pecados que se consideren más graves por su efecto. Quizás hay pecados que son más fuertes. Quizás hay pecado que uno pudiera decir, este pecado es más grave delante de Dios. Y cuando hablamos del pecado imperdonable, que el mismo Jesús es quien nos da la explicación, y por eso ese es el tema de hoy. Los judíos, ellos consideraban de que los pecados eran por la acción. Ellos, por ejemplo, consideraban el matar como un pecado serio, un pecado que infringía la ley de Dios. Pero, por ejemplo, mirar a una mujer y desearla, ese pecado no era grave porque no se estaba cometiendo el acto del adulterio en sí mismo. Por eso Jesús lo aclara en el Sermón del Monte. Él dice, pues el solo hecho de mirar a una mujer para desearla, estás cometiendo adulterio. No necesariamente tienes que estar con esa persona, con ese hombre, con esa mujer para que se convierta en adulterio. No, sencillamente el solo hecho de mirarla con deseo ya estás adulterando. Es decir, no necesariamente tiene que ser el acto físico en sí para que sea un adulterio, para que sea un pecado. Entonces vemos que delante de Dios todos los pecados son pecados. Todos los pecados tienen relevancia. No hay pecado grande ni pecado pequeño. Pecado es pecado, porque un pecado sencillamente es quebrantar las leyes de Dios, los 10 mandamientos, ¿sí? Eso es un pecado, sea cual fuera, de la forma que sea. Entonces, en Marcos, en el capítulo 3, en el versículo 20 en adelante, pero quiero puntualmente fijarme en esta mañana en el versículo 28 y 29. Y dice la palabra de Dios: en verdad os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias con que blasfemen, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es culpable de pecado eterno. Otra versión dice reo eterno, es decir, que va a estar condenado eternamente, por siempre va a estar condenado. Entonces, quizás también este es un tema que ha sido mal interpretado. ¿Cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo? ¿Cuál es la blasfemia? Muchos han dicho es decirle algo al Espíritu Santo, ofender al Espíritu Santo, tratar mal al Espíritu Santo. Jesús nos está diciendo cuál es esa gran verdad. Esta es una gran verdad. ¿Por qué? Porque los judíos, ellos habían dispuesto en su corazón no creer. Es decir, ellos los milagros que Jesús hizo era la evidencia de que Él era el Hijo de Dios. Es decir, cuando hablamos de Nicodemo, Nicodemo llegó y dijo, todo lo que tú haces tiene que estar Dios respaldándolo, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces. ¿Sí? Ellos entendían que nuestro Señor Jesucristo era el enviado de Dios, porque nadie podía hacer semejantes milagros, nadie podía mostrar tal evidencia, ¿sí? Tal evidencia de demostrar ese gran poder. Pero los fariseos, los escribas, Jesús no se amoldaba al prototipo de Mesías que ellos esperaban. Como tal, decidieron en su corazón rechazar a Jesús, decirle, tú no eres el Hijo de Dios. Y aunque este milagro grandioso, grande que Jesús hizo fue al sanar a un endemoniado que además era mudo, que además era ciego, cuando dice, no, este no está operando bajo el poder de Dios, sino bajo el poder de Belcebú, de Satanás, del diablo. Este no es un poder divino. Esta fue la conclusión que sacaron los judíos. Entonces, es un pecado imperdonable, es la blasfemia contra el Espíritu Santo, es un pecado imperdonable. ¿Por qué? Primero, porque Jesús operaba bajo el poder del Espíritu Santo. En Mateo, en el capítulo 12, en el versículo 28,
12:28, dice la palabra de Dios: pero si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino ha llegado a vosotros. Jesús les está diciendo: si yo los pecados los expulso por el Espíritu Santo de Dios, ha llegado el reino de Dios a esta tierra. Si bien de manera espiritual, pero el reino de Dios está entre nosotros. ¿Por qué? El reino quiere decir soberanía, y el soberano de la tierra, el soberano del universo, está en medio de ustedes, estaba diciendo Jesús. Y además, hasta este momento, hasta que llegó el Salvador, hasta que llegó nuestro Señor Jesucristo, Satanás ya no tiene ningún poder. Es decir, el poder que ostentaba Satanás, Jesucristo se lo está quitando, porque está mostrando la evidencia. Pero sin embargo ellos dicen: tú no operas bajo ese poder de Dios, tú operas bajo el poder de Satanás. Es tan así que Jesús mismo declara de que él estaba operando bajo el poder del Espíritu Santo. Por ejemplo, en Lucas 4, en el versículo 18. Lucas 4, versículo 18. El Señor, cuando entró a la sinagoga en Nazaret, dice la palabra de Dios, Jesús dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar la libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. El Espíritu de Dios está sobre mí. ¿Para qué, Jesús, está sobre ti el Espíritu de Dios? Para hacer milagro, para sanar a los enfermos, para proclamar las buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? El mensaje de salvación. Las buenas nuevas es el mensaje de salvación. Pablo dice en Romanos 1, versículos 16, 17, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Era lo que Jesús estaba diciendo. Este es el año de la predicación del evangelio de Dios. Jesús estaba diciendo: yo he venido a proclamar el mensaje de salvación. Y al momento de que los judíos decidieron rechazar a Jesús, rechazar el poder bajo el cual operaba nuestro Señor, sencillamente estaban rechazando el perdón que Jesús les estaba dando. Entonces, esta implicación, este pecado era imperdonable porque ellos estaban rechazando la salvación, ellos estaban rechazando la vida eterna, ellos estaban rechazando lo que Jesús les estaba ofreciendo a ellos. Y lo más triste de toda esta situación es que los mismos demonios, cuando Jesús expulsó a los dos endemoniados en Gadara, por ejemplo, los demonios decían: ¿qué tienes contra nosotros, Jesús, Hijo de Dios? En la sinagoga también le dijeron: tú eres el Hijo de Dios, ¿por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? Los demonios reconocían a Jesús. Y estos hombres que eran letrados, que conocían la palabra, sin embargo, le rechazaron. Entonces, el pecado imperdonable es el rechazar y no creer en Jesucristo, el Hijo de Dios, el único medio para alcanzar la vida eterna. Porque recuerdan que vida eterna van a tener creyentes e incrédulos. Los creyentes tendrán vida eterna juntamente con Jesús en los nuevos cielos y en la nueva tierra, donde no habrá pecado, donde ya no habrá más sufrimiento, donde ya no habrá muerte. Ese es el regalo para los que creen en nuestro Señor Jesucristo. Pero en el infierno van a estar los incrédulos, aquellos que, como estos judíos, rechacen el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no hay pecado que Dios no pueda perdonar. No que digan: es que fulanito hizo tal cosa o sutano hizo tal cosa. Ese es un pecado que no tiene perdón de Dios. Todo pecado confesado delante de Dios con arrepentimiento es perdonado. Todo pecado. El pecado que se perdona es el pecado mientras estamos en vida. Ya después de muerto, ya no hay nada por hacer. Ya después de muerto, ahí sí ya todo está. Lo que hiciste en vida determinará dónde vas a estar la eternidad. Tú mismo tienes ese derecho. Dios te ha dado a ti ese derecho.
ese derecho por medio de Jesucristo para elegir el lugar donde tú quieres vivir en la eternidad, pero lo tienes que elegir en vida. Si decides amar, si decides someterte al señorío de nuestro Señor Jesucristo, vas a tener vida eterna. Estos hombres estaban diciendo: tú no eres el Hijo de Dios, tú no eres el Hijo de Dios, y como tal tú eres un príncipe, tú eres un demonio de Satanás. Ellos mismos se estaban condenando, ellos mismos estaban diciendo: no te aceptamos como nuestro Señor es Satanás, porque estaban despreciando al Hijo de Dios. La decisión está en tus manos. No hay pecado. A veces muchos se alejan de las iglesias porque cometieron un pecado, porque le fallaron a la iglesia, le fallaron a la esposa, al esposo, le fallaron a cualquiera. Cualquier pecado confesado delante de Dios es perdonado. Por eso Dios mandó al mundo a Jesucristo, no para juzgarlo, sino para salvarlo por medio de creer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que en este día da gracias a nuestro Dios, da gracias por ese regalo de la salvación, da gracias por ese regalo de la reconciliación, da gracias por las buenas nuevas de salvación en Jesucristo. Padre Celestial, en esta mañana yo te doy gracias por tu grande amor y grande misericordia. Por esa misericordia que nuevas son cada mañana, por ese Señor, por ese corazón perdonador, que no importa cuál sea nuestro pecado, ahí tú estás dispuesto a perdonarlo. Si venimos delante de ti con un espíritu contrito, con un corazón humillado delante de tu presencia, hoy te doy gracias, Padre Santo, por todos aquellos que hoy están reconociendo que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, es la única puerta para la vida eterna. Tú estás tocando los corazones de todos aquellos que hoy están diciendo: hoy necesito un Salvador, hoy necesito un Redentor, hoy necesito tener un lugar juntamente con Jesucristo en la vida eterna. Gracias por tu bendita palabra, gracias por lo que tú estás haciendo en este día, Señor. Te alabo, te bendigo y te doy gracias en el nombre de nuestro Redentor Jesucristo. Amén y amén. Dios te bendiga grandemente en este día, y recuerda que no hay pecado que Dios no perdone siempre y cuando vengas en arrepentimiento. Dios te bendiga grandemente en este día.